Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa ¿Quién soy yo? El día de hoy vamos a continuar con la tercera parte de esta exposición que nos ha venido haciendo Guillermo Macías acerca de María y cómo la conocemos por la iconografía a través del arte. Ya hemos tenido 2 programas en el que hemos descubierto los misterios de la vida de María, sobre todo lo que los católicos creemos, por ejemplo, en el rosario, lo que nos muestra el rosario, lo que nosotros vamos contemplando. Es muy interesante porque nos va dando elementos de la cultura en los tiempos de Jesús, porque Jesús pues era judío y hemos ido aprendiendo muchísimas cosas. Gracias, Guillermo, por estar aquí. Hoy vamos a continuar escuchando y aprendiendo un poco más de la Santísima Virgen. Bueno, mil gracias, Marina, por la presentación. Bienvenidos. Hola, Jorge. Hola, Marina. Y hola a todos los que siguen este programa. Hasta el momento, pues nos detuvimos la vez pasada hablando de los primeros misterios de la vida de María, comenzando por su Inmaculada Concepción, y vimos este cuadro de José de Ribera. Luego hablamos de la Natividad de María con este cuadro de Sebastiano del Piombo en la iglesia de Santa María del Popolo, en la capilla Chigi, y luego imaginamos que esto sería solamente evangelios apócrifos, cómo hubiera sido o debió haber sido la educación de la Virgen desde su presentación en el templo hasta el momento de sus esponsales, y hasta ahí llegamos. Ahora entremos nuevamente a los textos bíblicos, al Evangelio, particularmente a Lucas, y en Lucas viene mencionada la Anunciación. María ya estaba comprometida con José, pero todavía no vivían juntos. Y se le aparece el arcángel Gabriel. Recuerden que cada vez que encontramos un nombre bíblico que termina en él es la contracción de uno de los nombres de Dios, que es Elohim. Elohim, que en hebreo es un plural, lo cual a nosotros católicos nos habla del Dios trino, de las 3 personas. Y Gabriel, pues es de alguna manera el mensajero de Dios y trae mensajes importantes. Y el mensaje que le trae, pues imagínate que tú tuvieras la emoción, la suerte enorme de poder estar, no lo sé, escondido atrás de la cortina del cuarto de la Virgen, qué escándalo, y que de repente tú veías que venía y entraba el ángel, no sé cómo te lo imaginas. Un primo de mi madre que era pintor tenía una anunciación que me pareció muy interesante, porque tenía a la Virgen rezando en su habitación con una ventana abierta, y atrás, fuera de la ventana, se veía el ángel como caminando por el camino viniendo hacia María. Y esa imagen siempre me ha hecho mucha gracia. ¿Cómo te imaginarías tú ese ángel que viene para hablar con María? Ciertamente, el Papa Benedicto tiene un escrito muy interesante que nos explica cómo se dan estas apariciones, y dice, en el fondo, la aparición obviamente es real, es verdadera, pero se produce en la imaginativa de la persona. Es decir, si yo estuviera enfrente y la aparición no era para mí, yo no me daría cuenta de la aparición. Pero imagínate que si tú pudieras dar cuenta, y tú atrás de la cortina o atrás de la puerta, y ves que viene el ángel y que le dice a María, oye, pues mira, que Dios te ha pensado para esto, que tengas un hijo, que va a ser bien importante porque pues va a ser el Mesías que el pueblo judío espera. Y María dice, a ver, tranqui, eso no es posible, porque para yo tener un hijo, pues primero tendría que haber hecho lo que se necesita para tener un hijo. Y como que dijo algo así como que ni lo he hecho ni pienso volver a hacerlo. Y el ángel dice, no, no te preocupes, no va por ahí la cosa, porque será directamente el Espíritu Santo quien engendra en ti al niño. ¿Qué hubo? ¿Le entras o no le entras? Y tú atrás de la cortina diciendo, sí, sí, éntrale, éntrale. Imagínate qué alivio cuando dijo sí. La Biblia dice, fiat, hágase en mí. Pero esto que los jesuitas podrían haber llamado una composición de lugar, imaginarte dentro de la escena, es una de las funciones propias del arte. Por eso, el arte religioso para nosotros es tan importante. Por eso nos ayuda a la meditación, nos ayuda a la oración, porque nos ayuda a meternos en la escena que se está representando como meditación.
en cierto sentido, que es como lo entienden los ortodoxos, hacer el icono, pintar el cuadro, es en sí mismo un acto de oración. Y entonces tú vas a tener, por eso, tanta iconografía, perdón por la redundancia, tantos elementos dentro del cuadro que te ayudan a entender lo que significa el misterio y que te ayudan a meterte en el misterio. Aquí, por ejemplo, una imagen bastante antigua, debe ser todavía del siglo XIV, que es a finales del XIII, de Simone Martini, y que actualmente se encuentra en la Galleria degli Uffizi, que es uno de los mejores museos del mundo, de la ciudad de Florencia. La traducción será Galería de los Oficios. Y pues Simone Martini, podremos decir que es un cuadro todavía gótico, no hemos llegado al románico, que tiene la intención, digo al románico, al renacimiento, que tiene la intención de representar la naturaleza como es. Aquí no hay intención de representar el cuerpo humano como es, estos cuerpos están como que un poco alargados, e incluso el espacio, aunque ya se intuye que quiere ser espacio, pues nada más te pinta el piso, más o menos la silla de la reina o el trono de María, más o menos intuyes volumen, pero siguen siendo cuadros bastante planos, bastante tiesos. La mayor parte del movimiento pues se la va a dar a este manto, que es un manto curioso porque parece que por dentro es una colcha de cuadritos y por afuera estuviera liso. Vemos que está todo con un fondo de oro de hoja, como si fueran los iconos bizantinos, y encima tiene un marco, que este sí es de volumen, que es claramente gótico, con estas columnitas entorchadas, y aquí se ve que inician los arcos góticos. Se ve que se asoman aquí unas alitas que seguramente representan a Cristo como querubín, que muchas veces lo ponen así también, cuando San Francisco recibe los estigmas, es decir, la figura de Cristo con 2 alas arriba, 2 alas de los lados y 2 alas hacia los pies, que en última instancia implicaría una realidad superior, igual que el fondo dorado nos dice, estamos hablando aquí de un misterio, no es terreno lo que está representado. Ahora, la Virgen, pues suponemos que estaba rezando, porque debe haber sido una mujer de oración. Obvio no estaba rezando el rosario porque no existía, ¿verdad? Ni modo que la Virgen medite los misterios de la Virgen, pero suele aparecer con un libro que en principio debería ser la Torá, es decir, el Pentateuco. La Virgen, como buena judía, está rezando, está meditando sobre la palabra de Dios, sobre la Torá y posiblemente sobre el anuncio del Mesías prometido. La Virgen pues se espanta con esta presencia. Ella quiere ser pura y de repente está frente a él un ángel. ¿Cómo te imaginas tú a los ángeles? Hasta había una canción que decía que a la sombra de los ángeles estás tú, estoy yo, está él. Y como que los imaginamos, bueno, lo sabemos, superiores al hombre, pero inferiores a Dios. Es decir, que si Dios está aquí, que es espíritu absoluto, y el hombre está aquí, que es espíritu y es cuerpo, es decir, no es un... Perdón, pero tengo gente aquí que está lanzando gritos, ya se terminan, ya puedo continuar, gracias. Si yo soy cuerpo y soy espíritu, significa que soy un espíritu impuro. Y Dios es un espíritu absoluto. Quiere decir que en medio al menos debe haber espíritus puros, pero no absolutos. Y esos son los ángeles. Entonces, el ángel, en cierto sentido, es superior al hombre. En otros sentidos, el hombre es superior al ángel. Y por eso los ángeles los imaginamos con una perfección mayor que no tenemos los hombres. Y esa perfección, obviamente, viene representada por algo que nos encantaría a todos. A todos nosotros nos encantaría volar. Nos encantaría poder movernos de un lugar al otro, saltarnos el tráfico, ver qué padre se ve la ciudad desde arriba, etc. Y es por eso que muy desde el inicio del arte se ha representado a los ángeles como unos chicos muy jóvenes, como que ya dejaron la adolescencia, pero todavía no comienzan con los problemas de la madurez. Yo me imagino a los ángeles como universitarios en ese sentido, y además con alas, porque el hecho de tener alas implicaría poder volar, podernos mover. Los ángeles obviamente no son corpóreos,
pero de alguna manera tenemos que imaginarlos, y así es como los ha imaginado la iconografía cristiana. Y aquí tenemos entonces a la Virgen que se espanta porque ve a este ser que debe de estar muy majo el tío. Y ella quiere conservar su pureza y además no lo espera, está en la intimidad de su habitación y de repente que se le aparece el ángel. Mira tú si te da susto o no. Depende de la tradición que uno siga. Hay veces que en lugar de ponerte a la Virgen en su habitación, particularmente la Iglesia Ortodoxa, la pone junto a un pozo. Y de hecho, cuando uno visita Nazaret, te llevan a visitar los dos lugares, donde calcula la Iglesia Católica que debió haber sido la Anunciación y que sería la casa de María, que hubiera sido una cueva sobre la cual hubieran terminado de construir una fachada y que, así como viven los gitanos todavía en el sur de España, así haya sido Nazaret, una serie de cuevas que ya servía como media casa hecha y terminada por fuera nada más con sus fachadas. Pero también te llevan a ver un pozo muy antiguo donde creen los ortodoxos que fue la primera anunciación. Es decir, los ortodoxos te hablan de la anunciación en dos momentos. Primero en el pozo, y María espantadísima dice, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, recoge su cubeta de agua y se va corriendo a casa y dice, qué susto, y se le vuelve a aparecer el ángel y ya tomamos el texto evangélico. La Iglesia Católica se va directamente a la segunda parte y por eso en la Iglesia Católica siempre lo representamos en oración dentro de un espacio cerrado, que entenderíamos sería su habitación. La habitación que es muy importante, no solamente porque si recuerdan ustedes, en la liturgia del miércoles de ceniza nos dice clarísimo que te vayas a la habitación porque en el secreto de tu habitación solo lo que ocurre ahí lo sabes tú y lo sabe Dios, es decir, es tu conciencia. Y, y pues esto que va a suceder es que va a cambiar el mundo. Yo no sé si has pensado lo que implica la encarnación del Verbo. Dios es absoluto. Y de repente Dios se vuelve chiquito como la galaxia. Bueno, se vuelve más chiquito como nuestro sistema solar. Bueno, más chiquito como el tamaño, bueno, más chiquito, una semillita. Ese es una celulita, perdón. Ese es un misterio enorme. Cómo todo un Dios, al encarnarse, se reduce de esa manera. Y nosotros sabemos, antes de las Navidades, que estamos preparando, es un tiempo de preparación, el nacimiento de Cristo. ¿Cuánto duró esa preparación? Desde el origen del mundo hasta la Navidad. Porque todo el mundo existe antes de Cristo de cara a la encarnación del Verbo y después de Cristo gracias a la resurrección de Cristo. Entonces, obviamente, Cristo es Señor de la historia y por eso dividimos la historia en antes y después de Cristo. Esa es la importancia de este momento. Y tú atrás de la cortina diciendo, por favor, señora, di que sí, no te eches para atrás, no te espantes, el paquete es enorme. La Cuaresma y el Adviento, que son los dos tiempos de preparación para las dos fiestas grandes del cristianismo. El sacerdote se viste de morado, salvo dos domingos, un domingo en cada una de los dos periodos, que comienzan con las palabras gózate y alégrate. Y ese día el sacerdote se viste de rosa. Podríamos decir que el rosa es un morado venido a menos. Y es común que al arcángel Gabriel se le vista como diácono, o sea, no como un sacerdote presbítero, sino como el primer grado. Y recuerden ustedes que el diácono tiene, llamémosle, sus derechos. El diácono puede bautizar, el diácono puede presidir una ceremonia del bautismo, del matrimonio, y sobre todo, el diácono, que es servidor, siempre está ayudando como un acólito venido a más, pero tiene algo que es su prerrogativa. Tú puedes tener al Papa, a todo el colegio cardenalicio, a todos los obispos del mundo, a todos los sacerdotes del mundo reunidos en una sola misa, y solo hay un diácono.
pobretón, inculto y recién ordenado, a él le toca por derecho leer el Evangelio. Es decir, la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, y es justo lo que está haciendo Gabriel, mensajero de Dios, y por eso se le viste como un diácono, y como un diácono de ese domingo que empieza con el término alégrate, gózate, porque nos viene a anunciar que ha terminado esa larga espera y nos trae una buena nueva, nos trae la gran nueva, es decir, el Evangelio, es decir, que Cristo se encarna, que el Mesías prometido finalmente llega. Y solo depende, María, de tu generosidad, que por eso contesta con su fiat, hágase. Y ya para concluir con la iconografía de este cuadro, pues vemos por un lado que el arcángel trae una rama que son ramos de olivo. Recuerden ustedes que el olivo es muy significativo por muchas cuestiones. El olivo es la planta que produce las olivas, las aceitunas, de las cuales sale el aceite, el famoso aceite de oliva, pues viene del fruto del olivo. Y el olivo es una planta muy mediterránea, existe en Tierra Santa, pero existe en el norte de África, existe en Grecia, en Italia, en España, y qué bueno que está el aceite de oliva, faltaba más. El Jueves Santo, el obispo de cada diócesis bendice los óleos, estos aceites que se utilizan para los distintos sacramentos, para el bautismo, para la confirmación, para el orden sacerdotal, para la unción de los enfermos, se utilizan aceites. Y de hecho, originalmente, una unción era derramar un cuerno lleno de aceite y que te cubriera todo el cuerpo. Ungido, el que ha sido derramado el aceite sobre él como un símbolo de la protección de la divinidad. El ungido por antonomasia es el que ha prometido Dios a Abraham que vendrá para salvarnos. Ungido que en hebreo se dice Mashiach y que se tradujo al griego como Mesías. Entonces, Mesías igual a ungido. El hecho de que Gabriel traiga olivos es que lo que él viene a anunciar es precisamente al ungido. Y quien recibe eso, hay un canto español que dice, ¿quién será la mujer que a tantos ilusionó, etcétera? Y menciona cómo Dios se preparó una vasija que lo contuviera. Esto que está acá atrás es importantísimo en muchas anunciaciones y muchas catedrales, casi todas las catedrales góticas ya están dedicadas como advocación a la Virgen María. Y casi todas las catedrales posteriores, por lo pronto la de la mi diócesis, que es la arquidiócesis de la Ciudad de México, está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Y no es raro encontrar que las catedrales, muchas catedrales, como la de Palencia, por poner un ejemplo, tienen como escudo de armas un jarrón con flores. Porque si este es el ungido, Cristo, este jarrón es María, que es el vientre preparado para recibir al ungido y cuyos frutos principalmente son dos, o esta flor blanca, que es símbolo de pureza, la pureza de María, o rosas rojas, que es el símbolo del amor y de la caridad de María. Y a veces aparecen las dos flores mezcladas. Y con eso, pues creo que tenemos ya una idea del cuadro completo. No sé si habría alguna pregunta al respecto. En este cuadro, lo que explicabas del color oro, me llama mucho la atención porque en otro programa explicabas los colores que se dedicaban y por qué se dedicaban para usar como el manto de la Virgen. No Sí. sé, no lo logro ver, es como entre azul verdoso. El manto de la Virgen es un azul muy oscuro, que es el lapislázuli. El lapislázuli es una piedra que es un azul muy profundo. Si me permites medio minuto, voy y te traigo un cachito de lapislázuli, no se vaya. Sí tienes. Qué bien. Oye, en lo que llega Marina, Guillermo, la verdad es que yo estoy impresionado.
de una imagen te dicen tantas cosas. Increíble, ¿verdad? Que sirva de meditación todo esto. Pues sí, porque sí, la verdad es apasionante y más como lo explica Guillermo de una forma muy sencilla, Sí. muy cercana. Este es un retrato de unos antepasados, paciencia. Esta niña de aquí de la Rosa es mi tatarabuela. Pero bueno, el marquito este está hecho con esa piedra que les digo, que es un azul muy profundo y que Sí. es una piedra que viene de Pakistán y que, como había muy poca, pues resultaba muy cara en su momento. Ya después, con el tiempo, se abarató porque lo encontraron unos yacimientos enormes en Chile. Chile también produce lapislázuli, aunque es un azul un poco más pálido. Pero lo que hacían con esta piedra era molerla y era la que mezclaban con el elemento que le va a dar nombre a la técnica, o con yema de huevo para hacer, este cuadro está pintado con yema de huevo, o con aceite de linaza. El cuadro que tengo atrás está hecho con aceite de linaza y es lo que llamamos óleo. Entonces, la técnica depende de qué es lo que sostiene el pigmento. Entonces, aquí quizá no ayuda mucho el tipo de reproducción. La Virgen tiene un manto hecho precisamente con esta piedra, con lapislázuli. Y el fondo dorado, que sería el otro color claro de la época. ¿Cuántas veces has visto tú en la naturaleza un fondo dorado? Nunca. Solo, nunca, como, ¿no? No. Sol, tal vez. Cuando mucho habrás visto un cielo amarilloso, por ejemplo, así se ponía, yo viví en Salamanca, el invierno en Salamanca amanece el cielo amarillo, pero no dorado. Quiere decir que lo dorado te habla de una realidad espiritual, no una realidad material. Yo soy cuerpo, materia, y soy espíritu también. Pero obviamente la realidad del ángel y la realidad de Dios es meramente espiritual, porque ellos no son materia. Entonces, el elemento que está reflejado aquí definitivamente nos habla de una intervención directa de Dios en la vida de los hombres. Sí, claro, y como dijiste, nos sirve mucho para meditar, porque necesitamos como seres humanos, necesitamos ver, necesitamos algo que sentir, tocar, oler, y es, pues, es una realidad, por eso el arte es tan importante. Así es. Si quieres, continuamos. Bueno, otro de los grandes misterios que aparecen en los evangelios es que, pues María le gustaba el chisme, no lo sé, pero el ángel le dice, no dudes, María, date cuenta que incluso tu prima, que ya está tan vieja y que no podían tener ni Isabel ni Zacarías niño, ¿qué crees? Que ya está embarazada de 6 meses. Y tú no te enteras porque pues no había comunicaciones buenas. Y María pues tiene ahora sí información como que de primera mano. Y de pronto María no tiene más remedio que decir, y yo aquí, tan cómoda y tan pancha, o concha, como quieras decirlo, y la pobre de Isabel, además de vieja embarazada, con lo difícil que son los embarazos y tal, y pues María entiende que lo suyo tiene que ser una vocación de servicio y se levanta y a buscar a Isabel, que por un lado le confirma el mensaje que ha recibido, ojo, pero por otro lado, Isabel, bendito sea Dios, alguien que viene y me ayude en esta circunstancia tan difícil, que pues yo no sé qué edad tendría Isabel, pero seguramente ya había llegado a la menopausia para que hubiera sido un milagro ese nacimiento. Entonces, calculemos que tuviera 50 años y qué peligroso un primer embarazo a esas edades. Y con la época donde una persona de 50 años, pues hoy por hoy nos vemos bien, digo yo, pero en esa época yo hubiera nacido ancianos y casi decrépitos. Y pues María, que entiende, por un lado, la importancia del llamado suyo, por otro lado, prever el llamado de ese primo de su hijo, de Juan. Y pues ahí tienes a María yendo.
fuera de Jerusalén, digamos el equivalente del Cuernavaca de los chilangos, los jerosolimitanos tienen un lugar que se llama Ein Karim. Y en Ein Karim es donde vivía Isabel. Y hasta ahí fue a dar la Virgen, lo cual implicaba ese camino que varias veces va a hacer Cristo en su vida. Salir de Galilea, que yo digo que equivale a decir Valle de Bravo, venir a San Ángel, que yo digo que equivale a Jerusalén, es más o menos la distancia, pero por desierto y a pie, cuando mucho subido en un burrito, con lo incómodo que es montarse en un burro, y los días que implicaría eso, que no es nada más tomo mi coche y voy, ¿verdad? Estamos hablando de otra época. Bueno, la visitación obviamente está también envuelta en el misterio y en el milagro. No solamente por el anuncio que Gabriel le da también a Zacarías, viene el hijo. No solamente por la duda de Zacarías, que por eso se queda mudo. Yehojonan, donde viene el nombre Joanes y luego Juan, significa don de Dios. Y cuando le dice, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Se va a llamar don de Dios, porque pocas veces es tan claro que toda vida humana es un don de Dios, como en el caso de Juan Bautista, que ya nació, digamos, que de una fuente imposible. Sus padres eran viejos y no habían tenido hijos y ya no podían tenerlos, digámoslo de esa manera. También habría que entender la emoción del niño que brinca en el vientre. Es decir, es un reconocimiento de Juan de que quien lo visita es el Mesías. Reconocimiento que después Juan va a dar en edad adulta. Otro viene detrás de mí, yo no soy digno de amarrarle los zapatos, etc. Y también la hermosísima oración que dará la Virgen del Magnificat. Magnifica mi alma al Señor, etc. En la pantalla tenemos una imagen que no es renacentista, que no es barroca, sino todo lo contrario. Es decir, hay un momento de pregnancia entre el Renacimiento y el barroco que se llama manierismo, que es donde cada quien pintaba a su propia manera. Como I did it my way, pues más o menos. Entonces, el Pontormo es uno de estos pintores que pintó a su manera, es decir, ya anuncian el barroco, pero ya definitivamente no son renacentistas. A eso me refería yo la vez pasada, que les decía, si tú en un cuadro tienes duda, es renacentista, es barroco, tú di que es manierista y seguramente latinas. Entonces, aquí tenemos nuevamente la Virgen en sus tonos azules y rosa, no es casualidad. Isabel, que es la vieja, aquí pues dos comadronas que están como ayuda, y la escena entre todas es que como que forman un espacio en el centro donde los dos vientres pueden de alguna manera juntarse para que los niños hablen entre sí y pues tenemos. ¿Qué pasó después cuando nació Juanito y al rato iba a nacer Jesús en Belén y luego iba a venir la expulsión o la matanza de los inocentes? ¿Qué onda con Juanito? Juan era solo 6 meses mayor que Cristo, porque eso es lo que le dice el ángel. Y tu prima Isabel, que ya está de 6 meses. En el mismo Ein Karim hay una cueva donde dice el Evangelio apócrifo, se abrió esa cueva para que durante la matanza de los inocentes Isabel pudiera esconderse con Juanito y así sobrevivió. Y en ese lugar, uno lo puede visitar todavía, hay en la parte de abajo esa cueva con un pozo y te dicen que es la cueva donde se escondió. Yo sé que voy rápido con los siguientes 2 misterios, pero pues es que el tiempo apremia. No sé si habría alguna pregunta. Bueno, podríamos pasar a algo que no viene en la Biblia. ¿Y qué pasó con la Virgen después de su vida terrena? ¿La Virgen se murió o no se murió? Y esta es una pregunta interesante que la Iglesia Católica no ha dado respuesta y posiblemente no tenga que darla. Pero la Iglesia Ortodoxa afirma
y tiene que ver después un poco con lo que ya habíamos mencionado de los evangelios apócrifos, que también van a tener dudas al respecto. Habíamos mencionado dentro de los textos apócrifos la idea de que María en el momento de la Asunción había muerto, había dejado vacío, bueno, lleno de flores, el sepulcro, y que los apóstoles vieron cómo se elevaba la imagen, que llegó tarde el apóstol y que le dijo, al menos dame una señal para que los demás crean que sí te vi, y que le dejó el cinturón. ¿Se recuerdan que le contamos eso? Pues bueno, la Biblia realmente no dice nada. ¿Se murió la Virgen? Pues la primera respuesta tendría que ser, si la muerte es condición humana producto directo del pecado original y la Virgen fue concebida sin pecado, ¿qué necesidad había de que la Virgen muriera? Pero la misma pregunta la tenemos que hacer sobre Cristo. Entonces la pregunta sería, si Cristo mismo, que es Dios, pasa por este trago amargo de la muerte, ¿por qué María no? Y la Iglesia ha dejado la pregunta al aire, todavía no ha habido necesidad. Y se llegó a este término que se llama la dormición. Pues la Virgen seguramente más que morirse se durmió, porque como dicen por allí, el sueño es una muerte pequeña, y ya de ahí resucitó directamente en el cielo, asunta en cuerpo y alma. En todo caso, en la Iglesia Ortodoxa sí se pinta un icono donde María yace sobre el lecho y junto aparece Cristo de pie con un bebecito en las manos que representa el alma de María. En el caso del arte occidental, se ha representado poco el tema de la dormición. Y aquí presento uno de los más curiosos y que en su momento fue un escándalo total. Les presento uno de mis pintores favoritos del barroco que se llamaba Michelangelo, igual que el famosísimo Miguel Ángel, eran tocayos. Michelangelo Merisi era su apellido y que venía de un pueblo del norte de Italia, al norte de Milán. El pueblito se llama Caravaggio y él ha pasado a la historia con el nombre de su pueblo, Caravaggio. El cuadro pues refleja todo el claroscuro propio del barroco, tiene muchas sombras, la luz un poco teatral enfocada sobre el cuerpo o el cadáver de la Virgen y la espalda seguramente de la Magdalena, como la luz ilumina la calva de Pedro. Pedro es este que está llorando, y Pablo, con su barba blanca, ilumina mucho este brazo, que parece que es Juan porque es el más joven, y los demás apóstoles están un poco como en sombra. Y curiosamente hay esta tela roja enorme que, ojo, ocupa como un 35% del cuadro. En la iconografía bizantina, pudiéramos decir que si este cuadro fuera bizantino, aquí encima tendría que tener un trapo así volado, porque cuando la escena ocurre bajo techo, se pone ese trapo para indicar que, aunque el fondo sea dorado, el misterio en cuestión ocurrió bajo techo. Y pues eso es lo que está significando esta tela enorme aquí arriba. Y luego el cuerpo de la mujer escandalizó a su época porque en realidad el Caravaggio retrató un cadáver de una mujer que se había ahogado en el río y por eso tiene todo el vientre hinchado lleno de agua. Y él dijo, pues que este cadáver de mujer joven ahogada nos sirve como para la Virgen, y lo retrató. En su época, bueno, lo consideraron casi herético. Sin embargo, aquí tenemos una de las grandes obras del arte barroco. ¿Qué es lo que hace barroco a este cuadro? Pues bueno, hay quien define el barroco como masa en movimiento. Por ejemplo, todo el volumen que implica esta tela y que trae movimiento en sí mismo, no hay duda. Por ejemplo, herencia del manierismo, esta figura tan encorvada de la Magdalena, pero que no niega las enseñanzas del Renacimiento en cuanto a la anatomía. Quizá lo más barroco sea que la distribución del cuadro es en diagonal. Hay una diagonal que está marcada por el rayo de luz.
Y esto te divide una parte alta casi vacía y una parte baja un poco atascada. Eso es propio del barroco. Perdón que haga referencia, el cuadro que yo tengo atrás de mí es muy barroco y ven cómo tiene esa misma diagonal, muy vacío lo de arriba y muy lleno lo de abajo. Y también en claro oscuro, que la luz, al ser teatral, no es una luz natural como la del Renacimiento, es una luz teatral. De hecho, cuando tú quieres saber qué es el manierismo, díganme de dónde viene aquí la luz. Y verán que esta no es luz natural, pero tampoco es un único foco. Parece que la Virgen tiene una luz que le llega por atrás y parece que Isabel tiene otra luz que llega como por arriba. Aquí hay dos fuentes de luz. En el caso del barroco hay una sola fuente de luz, pero muy dirigida, que es lo que produce además el claro oscuro. ¿Habrá alguna pregunta sobre esto? ¿No? Y qué bueno qué bueno que nos los das a notar para poder denotar en qué época fue hecho esta obra de arte. Y es increíble porque yo creo que no nos hemos puesto a pensar en este misterio, en el misterio de la Asunción de la Virgen. Pues la sí. dormición. Sí, la Asunción, que ya la tratamos en su momento. Este será más bien la dormición. La Asunción viene ahora. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre ascensión y asunción? Un ascensor o un elevador, podríamos decir que sube por sí mismo. Cristo sube por sí mismo. Dicho muy en español, por sus pistolas. No necesita de otro que lo ayude porque es Dios. Y Cristo, en el momento de elevarse y que le dice a los apóstoles ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y se va y se fue. Sube él solito. María es criatura. María es hombre, hombre, hombre. No es como Cristo, que es hombre, hombre, pero también es Dios, Dios. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. María no es diosa. María es un ser humano. El mejor de todos. Que además, sin pecado concebida y sin cometer pecado después en toda su vida, la verdad, wow. Pero no es Dios. Y por ende, ella por sí misma ni puede resucitar, ni puede irse en cuerpo y alma a los cielos. Debe ser asunta, debe ser asumida por otro. Es otro el que debe de encargarse de subirla. Obviamente ese otro es Cristo. Pero en el arte, la Asunción de María va a venir entonces representada con la idea de que no es ella la que por sí misma se eleva, sino que es Cristo a través de sus huestes, a través de los ángeles que vienen por ella y se la llevan. Entonces, aquí tenemos nuevamente la idea del sepulcro de María vacío, como si se hubiera muerto. Aquí a los apóstoles sacados de onda, otro cuadro manierista de Bernardino Gatti. Casi todos los pintores italianos tienen apodo, por este le llamaban Il Sogliaro, y este se encuentra en la Catedral de Cremona, que ya tiene cierto anuncio barroco en este mismo sentido de una división de la parte vacía, o podremos decir espiritual, y de la parte baja muy terrenal. Aquí tenemos separado el cuadro, no por una diagonal, sino por una línea horizontal, pero esto es lo que ocurre en la tierra. Esto es lo que ya ocurre en el cielo. Y si están en la Ciudad de México, por favor, vayan a la catedral y entren a la sacristía, que tiene una representación de la Asunción de María que es de lo mejor que existe. Donde abajo nuevamente tienes a los apóstoles, tienes el sepulcro vacío, tienes la parte de arriba sobre divinidad, pero aquí calculamos que la luz o es el Espíritu Santo o es todo Dios trino que recibe a María. En ese cuadro que les digo de la catedral, hasta arriba hay 3 tronos, uno para Dios Padre, otro para Dios Hijo. Entre el trono del Padre y el Hijo está la palomita del Espíritu Santo, y hay un tercer trono que está vacío, que es para María. Y Cristo, que no se aguanta de las ganas,
se ha levantado de su trono para recibir a María, que está siendo subida por todos los angelitos. La verdad es una preciosidad de cuadro de Juan Correa que les recomiendo muchísimo que la visiten en algún momento de la historia. Y ya para concluir, que tampoco aparece en los evangelios, pero que con esto terminamos el rezo del rosario, está la coronación de María, que ha ocupado este trono del que acabo de hacer notar. Y entonces, pues obviamente entendemos que el triunfo de María, leído en un lenguaje muy humano, pues implica que María es coronada por la Santísima Trinidad, como estamos viendo en este cuadro de Velázquez. Aquí tenemos al Padre, al Hijo, lleno de luz el Espíritu Santo, que están coronando a María, que ha sido asunta y por eso detenida por todos los angelitos. Y pues con esto diría yo que terminaría la explicación de los misterios de la vida de María, para dejar para otro momento las escenas en las que participa María y de las cuales también se ha hecho muchísimo arte. No sé si haya quedado alguna pregunta en el tintero. Sí, Jorge tiene una pregunta. No te oí. Has apagado tu micrófono, Jorge. Tienes en mute, Jorge. Perdón, yo no quiero ser el abogado del diablo, ni mucho menos. Pero te pareces cañón. Gracias. No, pero mi pregunta es, salvo que me haya distraído, no habla en todos los cuadros que mencionas. Digo, obviamente todos estos cuadros son para enaltecer la figura de la Virgen María, pero entonces en estos cuadros o no puse atención o no mencionaste a San José. Y San José fue el gran ausente. Ok, esa era mi pregunta. Yo sé que es el gran ausente, pero me imagino que todo esto entonces sí es por lo que estoy haciendo, para realzar la grandeza, la figura de la Virgen María, como tú mencionabas, ese barro fino que Dios se imaginó para que fuera su virgen, su madre, ¿no? Uh-huh. Haciendo alusión a la canción que mencionabas. Y por otro lado, digamos que las escenas en las que aparece María, ya veremos que aparece José. Es decir, de San José, ahora que estamos en el año de San José, hay tantísimo que aprender. San José realmente es un modelo de humildad desde un punto de vista meramente humano impactante, porque si te dicen que detrás de todo hombre hay una gran mujer, también hay que reconocer que detrás de una gran mujer puede estar un gran hombre. Y si tuviéramos que escoger mi santo favorito, híjole, es que es bien difícil no escoger a José. José, para ti y para mí en particular, es un ejemplo de humildad, de trabajo, de paternidad, de servicio y de estar en la sombra, de no quitarle el papel protagónico a la esposa, donde la esposa tiene que tener ese papel protagónico. No que José fuera un cero a la izquierda, nada de eso. Él llevaba su trabajo, mantenía su familia, etc. Pero en el lugar donde debe dejar a María, José también entiende, lo mío debe de ser un servicio a Dios a través de María. Y si los jesuitas después dirán que se llega a Jesús por María, bueno, quien lo tuvo claro antes que nadie fue José. Entonces, sí, estos cuadros y estos misterios exaltan la figura de María. Estoy completamente de acuerdo. No hemos hablado hoy de José. No, yo opino igual, pero yo lo que quería recalcar pues era agrandar, como tú ahorita hiciste, la figura silenciosa o humilde, en este caso de María, de José, donde él se hace completamente a un lado, si se puede utilizar este lenguaje, para potenciar, incrementar, enaltecer a María, donde las dos personas, las dos figuras paternas y maternas, o sea, las dos figuras, están al servicio de Jesucristo. Así es. Bueno, pero de esto hablaremos ya la próxima vez y pues les agradezco mucho su atención. No, te agradecemos a ti mucho, de verdad, Guillermo, porque
es verdad que necesitamos, como tú dijiste, una composición del lugar. Tratar de imaginarnos estas escenas de estos misterios para poder meditar en ellos, para poder, si se puede decir, vivirlos y poder como darle el verdadero honor y veneración a la Santísima Virgen. Pero a través del conocimiento y de la gloria que siempre le damos a su Hijo Jesús. Entonces, muchas gracias y esperamos verte la próxima semana también. Le doy gracias a todos los que nos acompañan. Hasta pronto. Chao.